Bien, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una nueva conexión. Continuamos con nuestras clases, nuestro curso Misterios Revelados del Evangelio de Mateo. Hoy corresponde la clase 25 de nuestro curso y vamos a compartir el secreto número 24. Ya, aquí les voy a proyectar. les di- Ya, ahí cargo la pantalla. Bien. Vamos a revelar eh, un nuevo texto que ha sido descifrado del texto de Mateo, capítulo 6, del versículo 19 hasta el versículo 21. El día de ayer estuvimos hablando acerca del ayuno y las clases anteriores venimos consecutivamente hablando ciertos temas que en el pueblo judío son muy interesantes acerca de la oración, acerca de la sedacá, la caridad, eh, y algunos preceptos también que por ahí estaban en algunos capítulos. El trabajo que venimos realizando es la revelación de todos los misterios que están ocultos en el texto de Mateo, capítulo por capítulo y versículo por versículo. Ya es un trabajo donde se está descifrando los códigos porque ya hay bastante evidencia eh, que este documento que en Occidente conocemos como Nuevo Testamento es un documento que pertenece a la rama judía de la mística, ¿ok? La mística judía o la dimensión espiritual judía que conocemos como la Cábala. Es un nombre, llamémosle así, moderno. Antiguamente los misterios del cielo se conocían con otros nombres. Les invito a ver la primera clase de este curso. Está disponible en nuestro canal de YouTube, en donde aceptamos las bases con qué nombre antes era conocido toda esta sabiduría espiritual, que comúnmente es llamado los misterios del reino de los cielos en el lenguaje del Nuevo Testamento. Ya hay otro tipo de términos que también están en el Nuevo Testamento, como la sabiduría oculta, la sabiduría del misterio, y, y bueno, todo eso pertenece a la rama de la Cábala, es decir, a la mística judía, a la dimensión espiritual eh, de la Torá. Bien, el secreto que vamos a revelar en esta clase es el número 24 y vamos a ver de qué se trata. El texto, el texto literal es una vestimenta, el texto literal es una vestidura, es un traje, es una cáscara, es algo que protege realmente la dimensión espiritual del mensaje de Rabbi Yeshua. ¿Ok? O de este documento que conocemos como Evangelio de Mateo. Por lo tanto, grave error es creer que el Nuevo Testamento es un documento literal y querer interpretarlo de manera teológica, cuando realmente pertenece a la rama de la mística judía. El otro día hablaba con ciertas personas y les comentaba que la mente judía no es una mente que funciona
Torá, un rollo de la Torá o un libro de la Torá, te vas a dar cuenta que el hebreo se escribe de derecha a izquierda y no de izquierda hacia la derecha. Entonces ya entramos ya eh, con cierta contrariedad. La mente judía es una mente, llamémosla así, que está partida en cuatro. Si nosotros consideramos que tenemos dos hemisferios cerebrales, si tenemos dos hemisferios cerebrales, el judío tiene cuatro, ¿ya? Bien. Entonces, no sé, ¿me confirman todos que se escucha bien o no? ¿O se entrecorta? Miguel dice que se cortó un poquito. No sé si eso fue para todos o solamente para él. Si no, yo continúo. No sé si después ustedes me logran entender. Revísenme ahí, por favor. Ya. Entonces, la mente judía no es el literal. Ya, si tú quieres entender la mente judía, de hecho, la mente judía se expresa en la literatura o en diferentes tipos de literatura que los sabios del pueblo de Israel manejan. Si tú quieres realmente aprender a estudiar la Biblia sin considerar la mente judía, realmente tú vas a crear otra interpretación, vas a crear otra doctrina, vas a crear una nueva religión y nuevas interpretaciones de la Biblia o de la Torá que están fuera de contexto, ¿ya? Si tú no sabes que hay literatura judía que está expresada en metáforas, en historias creadas o inventadas, tú vas a creer de que todo eso es verdad, que todo eso es realidad. Los rabinos manejan lo que conocemos como la Agadá o también como los Midrashim, ¿ya? Los Midrashim son historias, son relatos, las parábolas son historias, son relatos que un rabino puede crear para entregar una enseñanza más profunda. Ya está los códigos de la profecía, están los códigos místicos del pueblo judío. Y hay literatura mística judía, que si tú no conoces los códigos y tú crees que eso se interpreta de manera literal, entonces tú no vas a entender el texto. Entonces, eh, así como hay sabios que interpretaron la Torah a nivel literal, por ejemplo, tenemos el gran erudito Rashi. Cuando tú lees la Torah con Rashi, te vas a dar cuenta que es un excelente exégeta a nivel literal, y tú ya tienes una parte de la mente judía con él, ya como así también muchos sabios que interpretaron la Torah de manera literal. Ya hay sabios que escribieron Midrashim, que escribieron relatos para explicar la Torah de una manera más profunda, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hay un Midrash que dice que Adán era totalmente gigante. O sea, el tamaño de Adán era un gigante sobre la tierra. Pero cuando tú crees que eso es tan literal y no sabes interpretar realmente qué significa cuando los sabios escribieron eso, no vas a saber concluir lo que el texto quiere decir. Entonces, cuando tú vas al Talmud y tú lees la sabiduría de los sabios, si tú no conoces los códigos de interpretación, lo que los sabios quisieron decir en la Mishnah, en la Gemara, tú no vas a entender eh,
lo que supuestamente, literalmente dicen los escritos. Tú necesitas un experto en Talmud para que te descifre lo que quisieron decir los sabios. Entonces, cuando tú vas a estudiar la parte espiritual, la dimensión espiritual de la Torá, que es la rama de la Kabbalah, entonces si tú no conoces los códigos cabalísticos, este tipo de literatura tú no la vas a poder entender. ¿Sí? Entonces, tú no vas a entender cuando se dijo que con sabiduría fue hecho el universo, que en el texto hebreo dice con Jochumá. Con Jochumá fue hecho el universo, pero ¿qué cosa quiere decir eso? Tú no vas a entender cuando los códigos cabalísticos, por ejemplo, el rey Salomón dice, dile a la sabiduría, es tu hermana, llámale hermana a la sabiduría, llámale pariente a la inteligencia. Y ahí te está hablando de dos dimensiones espirituales que conocemos en la mística judía como dos sefirot. Entonces, el Nuevo Testamento pertenece a esta línea, a esta dimensión de la mente judía. Entonces, los textos que pertenecen a esta dimensión, tú no los puedes interpretar de manera literal. Entonces, como la religión de Occidente no conoce cómo funciona la mente hebrea, la mente judía, entonces va a interpretar todos los textos de manera literal. Es por eso que luego se crean doctrinas. Por ejemplo, tú no vas a entender cuando Rabí Yeshua dice que el que, el que blasfema contra el Espíritu no será perdonado en esta vida ni en la otra. Tú no vas a entender lo que Rabí Yeshua quiere decir cuando alguien blasfemia contra la manifestación divina. Entonces, tú no vas a entender cuando Rabí Yeshua dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, córtatelo. Es preferible que entres sin un ojo, ¿ok? Al reino, que todo tu cuerpo sea echado al infierno. ¿Qué cosa quiere decir eso? Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Pero si tú crees que eso es literal, tú vas a creer que Rabbi Yeshua está mandando a cortarse eh, a mutilarse el cuerpo. Si tú crees que todo esto es literal, tú vas a creer que del mar van a salir las langostas con cabeza de humano. Vas a creer en los dragones de 7 cabezas. Entonces, cuando tú vas a estudiar la Biblia, hay diferentes cosas. Los profetas tienen su lenguaje. No puedes interpretar a los profetas de manera literal. Entonces tú vas a creer de que realmente esa carroza y que aparecen, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, con cara de buey, con cara de águila, con cara de humano, que todo eso es literal. Por eso es el lenguaje de los profetas. Y el lenguaje de los profetas pertenece a la mística judía. Tú no puedes interpretar el lenguaje de los profetas de manera literal, porque es un lenguaje de códigos. Y los códigos hay que descifrarlos. Y los sabios tienen las llaves, los sabios saben descifrar y tienen los códigos. Y cuando tú conoces y te adentras en el conocimiento de estos códigos, entonces ahí tú aprendes realmente lo que los textos de esta dimensión quieren decir. ¿Ya? Entonces, el trabajo que se está haciendo con el Nuevo Testamento, el trabajo que se está haciendo con el Evangelio de Mateo, es revelarte los códigos, hacerte saber cuáles son los códigos que aquí se escribieron.
pero esto está disfrazado. El texto, los textos que vemos en el Nuevo Testamento son vestiduras, pero hay que quitarle las vestiduras para llegar a la esencia, para llegar al alma. Bien, esto es como introducción, un añadido de introducción para que siempre cuando estudiemos estos escritos tengamos una postura, tengamos claro con qué mente vamos a estudiar, con qué mentalidad, con qué conciencia vamos a aplicar estos escritos. Ya. Entonces vamos a leer el texto de Mateo capítulo 6 del verso 19 al 21, donde Rabí Yeshua dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, estará también vuestro corazón. Este es el texto de base. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los misterios? ¿Cuáles son los códigos que están ocultos aquí? Que están en misterio aquí. No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué significa hacer tesoros? ¿Y por qué habla de tierra? ¿Qué significa tierra en el lenguaje de la mística judía? ¿Qué significa tierra en la dimensión espiritual de la Torá? ¿Qué significa cielo en el lenguaje espiritual de la Torá? ¿Qué significa hacer tesoros? ¿Ya? Esto es lo que ponemos en la mesa como texto de base. Vamos ahora a adentrarnos a hacer ciertos comentarios para pasar a los secretos y adentrarnos en los misterios de este texto. Ya, nos fuimos. Secretos. El primer extracto de este secreto número 24 de nuestro curso nos dice que la Kabbalah, que es toda la rama de la sabiduría espiritual del pueblo judío, o de la Torá, o del reino de los cielos, enseña que el ser humano está constituido de una parte física llamada tierra y una parte espiritual llamada cielo. Lo voy a volver a repetir. La Kabbalah enseña que el ser humano está constituido de una parte física llamada tierra y una parte espiritual llamada cielo. Es decir, cuando en un texto cabalístico tú mires la referencia al cielo, está hablando del alma, ¿ya? Cuando en un texto cabalístico tú mires la palabra tierra, se está haciendo referencia a la parte física del ser humano, es decir, el cuerpo, ¿ya? Por ejemplo, tú vas a encontrar ciertos códigos en la Torá, como arar la tierra, trabajar la tierra. Por ejemplo,
está escrito que Noé, Noah, como se dice en hebreo, Noah o Noé, plantó una viña. ¿Qué significa plantar una viña? Todo eso tiene que ver con la parte física, es decir, el trabajo que se debe realizar con el cuerpo. Ayer, cuando hablábamos del ayuno, decíamos que el cuerpo físico tiene una inteligencia. Entonces, al cuerpo físico hay que refinarlo. El cuerpo tiene su vibración, el cuerpo tiene su inteligencia, tiene su densidad. ¿Ok? Entonces, arar la tierra, trabajar la tierra, quiere decir que al cuerpo hay que educarlo. Quiere decir que al cuerpo físico, hay que formarlo. Hay que trabajar las buenas, hay que llevar al cuerpo a las buenas cualidades. Lo que en el lenguaje judío se conoce trabajar las midot, trabajar las buenas cualidades. ¿Ya? Entonces, que Noé plante una viña quiere decir trabajar el cuerpo físico, trabajar las malas cualidades y transformarlas en buenas cualidades, disciplinar al cuerpo, educar al cuerpo. Eso también significa que Adán trabajaba la tierra o el huerto. Entonces, cada vez que tú te encuentras en la Torah que se hable de arar la tierra, trabajar la tierra, está hablando de trabajar las cualidades del cuerpo. Por lo tanto, en el lenguaje cabalístico, tierra hace alusión al cuerpo y cielo hace alusión al alma o a la dimensión espiritual del ser humano. ¿Ya? Entonces, tenemos una parte que es la espiritual y tenemos que ser conscientes que estamos constituidos de dos partes. Una parte física y otra parte que no es física. ¿Ya? De hecho, recuerda las clases anteriores que tuvimos cuando estábamos en Mateo capítulo 6, verso 9, cuando Rabí Yeshua va a enseñar a rezar o a orar y va a establecer la oración estructurada del Avino, Padre, Padre nuestro. Rabí Yeshua dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿ya? Entonces, cuando hablas de los cielos, ya tienes el código que está hablando de tu dimensión espiritual. Cuando hablamos del cielo, hablamos del alma, es decir, ¿dónde está el Padre? ¿Dónde está el Eterno? ¿Dónde reside la presencia divina dentro de ti? En tu dimensión espiritual. Padre nuestro que estás dentro de mí, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ok? Entonces, hay una necesidad de parte nuestra de conectarnos con el mundo espiritual, con el mundo invisible, con Dios dentro de nosotros y más allá de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vemos también esta metáfora? En el principio del Génesis, en Bereshit. Génesis capítulo 1, verso 1, dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Ya? Cielos es porque el alma tiene varias dimensiones, por eso habla en plural. La parte espiritual, el alma tiene varias dimensiones. Y la tierra, el cuerpo, es una dimensión. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, quiere decir, en el principio creó Dios la dimensión espiritual y creó la dimensión física. ¿Ok? Entonces, existe una realidad,
invisible. Existe una realidad espiritual. Y esa realidad de misterios revela que está subdividida o concatenada en 10 dimensiones. El mundo espiritual está concatenado en 10 dimensiones, partiendo por lo físico. Hay 9 dimensiones más en la realidad. A estas 10 dimensiones, a estas 10 dimensiones, la Kabbalah le llama el árbol de la vida. ¿Ya? Le llama el árbol de la vida o también las 10 sefirot. ¿Qué es lo que son las 10 sefirot? Son las 10 dimensiones espirituales. También podemos llamarle 10 canales de energía por donde la luz infinita del creador del universo transita hasta llegar a nosotros. Existen esas 10 dimensiones, es por donde Dios hace transitar o por donde Dios manifiesta su luz, ya sea en mayor o en menor escala, para llegar a nuestra realidad. Es decir, cuando tú recibes un mensaje del cielo, cuando tú recibes una inspiración divina, cuando tú recibes una idea, cuando tú recibes una revelación, esa revelación pasó por 10 dimensiones. Y la luz de Dios, la luz divina, la luz del infinito creador, se manifiesta por estas 10 dimensiones, ¿ok? A través incluso de atributos espirituales. Cada dimensión se transforma en un atributo divino. En el lenguaje metafórico de la Biblia está expresado por atributos, ¿ya? Hay una dimensión que está relacionada que la Biblia le llama la sabiduría. Pero la sabiduría es una de las dimensiones superiores que está muy arriba de la realidad. Pero en el lenguaje traducido dice sabiduría, pero en el texto hebreo dice jochma. Entonces, esas 10 dimensiones están fuera de nosotros, en el universo, pero esas 10 dimensiones también están dentro de nosotros, en nuestra alma. Entonces, el alma va a expresar esa dimensión espiritual, esas 10 emanaciones dentro de sí, como también el universo la expresa de manera cósmica. ¿Ok? Entonces, cuando Rabbi Yeshua te enseña a orar, o según lo que evidencia el texto de Mateo, al decir Padre nuestro, el concepto padre, el concepto padre alude a una de estas 10 dimensiones que ven de arriba para abajo sería la segunda. Hay una dimensión que es llamada Keter, que se traduce como corona. Hay otra dimensión que es llamada Jochma, que se traduce como sabiduría, pero a esta dimensión también se le llama Padre. Y esta dimensión llamada Padre, en donde Dios va a transitar, es toda la realidad espiritual donde tú puedes conectar con la conciencia divina, donde tú conectas con la dimensión espiritual, donde tú conectas con la profecía, donde tú conectas eh, con el alma en sí, la esencia del alma y las experiencias espirituales y trascendentales del alma. O sea, cuando la persona tiene la capacidad de tener comunicación telepática, pues se está conectando con esta dimensión. Cuando la persona tiene la capacidad de entrar al mundo espiritual y recibir mensajes del cielo, recibir mensajes del Creador, y de hecho nosotros entramos a esta dimensión espiritual a través de la meditación cabalística, a la dimensión espiritual que se llama Padre. Y nosotros nos relacionamos
con Dios en esta dimensión llamada Padre. Y en esta dimensión espiritual es donde nosotros recibimos los mensajes, es donde recibimos la provisión divina, es donde recibimos lo que Dios nos quiere insuflar dentro, los mensajes divinos. Aquí nosotros nos relacionamos con Dios como Padre, pero ya estamos hablando en una dimensión muy alta, muy elevada. Esto no se trata solamente de creer que Dios es tu papá y hacerlo como la comparación de tu papá físico, de tu papá humano y con Dios. No necesariamente está hablando de eso. Está hablando que tú entras a un plano espiritual, entras a una dimensión espiritual donde Dios como Padre te provee todas las bendiciones, te provee todas las respuestas, te provee toda la luz que tú necesitas manifestar en este mundo físico. Entonces, el rezo de Rabbi Yeshua, Avinu, Padre nuestro, es que tú logres entender de qué dimensión Él está hablando. Entonces, Padre nuestro, Avinu, como se dice en hebreo, representa la forma más alta en la que podemos relacionarnos con Dios, que pertenece a esta dimensión espiritual, o como llamamos en Kabbalah, a la sefirá del árbol de la vida, llamada Jochomá. Jochomá, que también en Kabbalah es llamada Abba, es decir, Padre. Es que esto es tremendo y maravilloso. De hecho, estamos compartiendo en los grupos de WhatsApp estos extractos. Todos estos días le he compartido estos extractos. Yo dije, voy a aprovechar una clase para poder explicárselo, porque yo sé que de manera escrita a lo mejor muchos no van a entender. Pero aquí estamos para explicar. Aquí estamos para poder ampliar un poco más la idea y les quede claro qué significa el Padre. Y eso que es, vamos a la primera estrofa. En los grupos de WhatsApp vamos a la primera estrofa recién. Entonces, todo esto nos lleva a la idea que venimos poniendo en la base, porque todo está basado en lo que Rabbi Yeshua va a revelar de no hagáis tesoro en la tierra. Ya está usando el concepto tierra, sino haced tesoro en el cielo. Está usando el concepto cielo. Y tremendo, cuando se revelan todos estos secretos, el alma come, el alma bebe. Entonces, seguimos avanzando. Bien. Rabbi Yeshua dice, no hagáis tesoro en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoro en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, ya explicamos que el concepto tierra hace alusión al cuerpo, el concepto cielo hace alusión al alma o al mundo espiritual. Entonces, hacer tesoros significa trabajar, porque para adquirir tesoros tienes que trabajar, pero hay personas que trabajan, invierten su energía haciendo tesoros en la tierra, creando empresas, es decir, toda su energía es canalizada para la materia. Hay tiempo completo, concentración, inversión de tiempo, de energía, para dedicarse completamente al mundo físico.
al mundo material. Entonces, hay un desbalance de la dedicación a hacer dinero, a hacer riquezas en este mundo, a hacer tesoros en este mundo, y no hacer tesoros en lo que realmente permanece, que es la parte espiritual. Entonces, el balance, el equilibrio es cierto por ciento alma y 100% cuerpo. El cuerpo tiene su parte y el alma tiene su parte. Ayer decíamos, el cuerpo tiene su estómago, el alma tiene su estómago. El cuerpo come, el alma come. El cuerpo bebe, el alma bebe. Entonces, así como el cuerpo trabaja, el alma también trabaja. Así como el cuerpo hace riquezas, el alma también hace riquezas. Así como el cuerpo hace tesoro en la tierra, el alma también hace tesoros en el cielo. Pero hay un desbalance, no hay un equilibrio. Entonces, Rabbi Yeshua dice, sino hacer tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe. Entonces, la mayoría de las personas se dedican a trabajar para darle fuerza y vida a la parte física. ¿Qué es lo que pasa? Que si durante tu vida te dedicas y pasan los años de tu vida dedicándote a hacer tesoro en la tierra, es decir, solo hacer actividades físicas o corporales, entonces has perdido el tiempo, porque todo lo que está relacionado con el cuerpo desaparece. Por eso en el texto dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde para nada dice que no debemos de tener riquezas. Ya no dice que no debemos de tener riquezas, para nada está diciendo que no debemos tener propiedades, sino lo que está diciendo el texto es que no podemos dedicarnos solo en darle fuerza al cuerpo y creer que solo somos seres corporales y desesperadamente trabajando para el cuerpo. Entonces, el ser humano tiene una parte y es la más fundamental, porque si durante tu vida te dedicas a hacer tesoro en el cielo, es decir, a hacer actividades del alma, has ganado la vida. Porque todo lo que está relacionado con el alma perdura. Por ejemplo, venimos al mundo y habitamos en un cuerpo 20 años, 30 años, estamos dentro del cuerpo 40 años, 50 años, 70 años, 120 años. Esa parte corporal del cuerpo, corpórea, tarde que temprano, desaparece de nosotros. Entonces tenemos que dedicarnos a todo lo que está relacionado con con el alma, porque eso es lo que perdura. De hecho, yo te puedo decir que el trabajo físico, incluso hasta para hacer riquezas en la tierra, tiene que ser para el alma, porque es el alma que vino a cumplir una función acá. Es el alma que hizo el contrato en el mundo de las almas. Entonces, ¿vas a hacer riquezas? Ok, pero esas riquezas tienen que ser canalizadas para el trabajo de tu alma, para lo que has venido a hacer. Entonces, cuando tú ya conectas con tu ser interior, conectas con tu dimensión espiritual, abres tu tercer ojo, despiertas tu conciencia y te das cuenta qué es lo que has venido tú a hacer en este mundo. Entonces, todo lo que tú vas a hacer en el mundo físico va a ser para que el alma haga lo que tenga que hacer. Por ejemplo, si yo soy un profesor de Torah, un profesor
de la espiritualidad judía. Yo tengo que tener mis herramientas y tengo que trabajar, hacer riqueza, hacer tesoro para vivir una vida coherente de acuerdo a los preceptos del cielo y tener mis herramientas como para poder ejercer, en este caso, mi oficio como profesor. Necesito tener libros, necesito tener biblioteca, necesito tener estantería, necesito tener materia prima, necesito tener espacios, tal vez el día de mañana una academia, tal vez el día de mañana una escuela física. Entonces, si yo quiero hacer riquezas, tengo que distribuir mi energía para que mi alma pueda revelarse, para que mi alma pueda aportar la luz que ha venido a aportar a este mundo. Ese es mi caso. Tú a lo mejor puedes tener otra realidad, a lo mejor tu alma viene a revelar en otra área, viene a revelar su luz, pero es para que el alma haga su trabajo. Entonces, cuando el alma hace su trabajo y el cuerpo está en funcionamiento y en armonía con el alma, es ahí donde tú sientes plenitud, es ahí donde tú te sientes feliz. Sentirse feliz no es que tú tengas para salir a pasear, sentirse feliz no es que tú tengas para salir a vacacionar. Esas son sensaciones, esas son emociones temporarias, pero después que se acabó el viaje, la emoción se terminó. Pero ¿cuál es la emoción que queda? ¿Cuál es la sensación que queda cuando tú constantemente estás trabajando para lo que tu alma vino a revelar? Imagínate que una persona viene a revelar melodías, notas musicales, canciones. Esa persona tiene que trabajar para tener sus instrumentos de música, para tener su estudio de grabación, para poder revelar su luz, para poder incluso, porque cada luz viene también a aportar algo al mundo, para que esa melodía y esa música también pueda traer a descanso a muchas almas que la van a escuchar, pueda traer respuesta a las personas que van a escuchar esa música, porque la luz que vas a revelar tiene que aportar algo al mundo también, no es solamente para ti. Entonces, cuando tú haces eso, tú ya sabes si tienes que invertir o no, si tienes que ahorrar o no. Entonces, para todo lo que sea, tienes que crecer en función de lo que tu alma tiene que revelar. Entonces, cuando eso pasa así, tú vas a vivir bien, vas a vivir cómodo, vas a vivir en armonía y vas a vivir en el área en la cual tú vas a revelar esa luz, en el cual fuiste llamado por Dios. Entonces, si vas a hacer tesoro en la tierra, que sea para el alma, que sea para el trabajo espiritual del alma, que sea para la luz que el alma va a revelar. Entonces, tú vives, inviertes tiempo, inviertes energía para eso. No vives para sobrevivir. Sobrevivir no es el sentido de la vida. No es que si no trabajo no como, si no trabajo, no, si eso, de eso estamos claros, pero ese no es el objetivo. ¿Sí? De hecho, la Torá tiene cuatro niveles de interpretación. Está a nivel literal, el nivel alusivo, el nivel metafórico y el nivel espiritual, el secreto, el misterio, el nivel espiritual, que llamamos Sod en hebreo. El Sod es el nivel del alma o el nivel espiritual de la Torá. Ese nivel no desaparece. Es por eso que pueden haber historias de la Torá
que te pueden llamar la atención un día, pero ya al otro día no te llaman la atención. Pero la dimensión espiritual de la Torah es una respuesta que queda grabada en la memoria de tu alma, porque te va a llevar a una experiencia que jamás se te va a olvidar. Entonces, consecuentemente, es allí donde debemos hacer tesoros en todo lo que está relacionado con el alma. Recuerda que hacer tesoro en el cielo, cielo habla del alma, no es lo que está relacionado con el cuerpo, porque tarde o temprano va a desaparecer. Tristemente, en un alto porcentaje de los seres humanos más nos dedicamos a las cosas físicas que a las espirituales. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos invirtiendo más en tiempo en la parte terrenal que en la parte espiritual? La verdad es que si estás dedicado a las actividades del alma o a las actividades del cuerpo, eso se va a dar a notar. ¿Ya? Hay personas, por ejemplo, que no les gusta la lectura. La lectura puede alimentar el alma. Hay personas que no les gusta la Kabbalah. Hay personas que creen, de hecho, que la meditación es algo extraño a la fe. Eso es raro. De hecho, en Occidente no se conoce mucho eso. En Oriente, uff, miles de años. Los ancestros meditaban. Pero en Occidente eso es raro. Y lo que no saben es que todas estas cosas son herramientas útiles para darle fuerza al alma. Tenemos, por ejemplo, el estudio profundo de la Torá, la oración. Todo esto son mecanismos, la meditación, son mecanismos que le dan fuerza al alma y en el lenguaje del Nuevo Testamento estaríamos haciendo tesoros en el cielo. Es decir, trabajando para el Olam Haba, para el mundo por venir, para el mundo del alma. Entonces nos damos cuenta cuando tomamos conciencia de que no solamente somos entes físicos o seres corporales, sino que somos una conciencia viviendo. Somos un alma viviendo, experimentando emociones por medio de los cinco sentidos en esta dimensión física. Pero esa conciencia es lo que constituye nuestra verdadera identidad. Esa es la importancia de lo que el rabí de Nazaret está diciendo. La importancia de hacer tesoros en el cielo, es decir, trabajar todo lo relacionado con el mundo del alma, que es el estudio profundo de la Torá, la meditación cabalística, la oración, el ayuno, la sedaká, etcétera. De eso hay un texto que dice Rabí Yeshua, aquí lo voy a poner, lo traigo también a la mesa. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 27, Rabí Yeshua dice, trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Hay cosas que son temporales, ¿ok? De hecho, hay personas que se dedicaron toda la vida a hacer riquezas, pero la riqueza en sí no es nada. Pero si esa persona hizo riquezas para ayudar al prójimo, la ayuda al prójimo va a quedar por siempre. Eso quedó, pero no la riqueza, no las casas, no las propiedades, porque eso tarde o temprano va a desaparecer y cualquier persona se la va a llevar. ¿Te das cuenta? Bien, entonces,
Quiero terminar, quiero terminar con una historia que habla el Talmud y que hace alusión a esto mismo, que me gustó. Esto está en el tratado de Baba Batra, página 11a, donde los sabios enseñaron que hubo un incidente que involucró al rey Munbas, quien regaló generosamente sus tesoros y los tesoros de sus antepasados en los años de sequía, distribuyendo el dinero a los pobres. No solamente, no solamente hizo riqueza, distribuyó su dinero a los pobres, que eso es una acción que queda. Sus hermanos, los hermanos de el rey Mumbas, y la casa de su padre se unieron contra él para protestar por sus acciones y le dijeron: tus antepasados guardaron dinero en sus tesoros y agregaron a los tesoros de sus antepasados. Y estás distribuyéndolo generosamente todo a los pobres. El rey Mumbaz les dijo: no es así. Mis antepasados guardaron abajo, sí, guardaron dinero en este mundo, abajo, mientras yo estoy guardando arriba. Como se afirma en el Salmo capítulo 85, verso 12, la verdad brotará de la tierra y la justicia viene de Sedec o de Sedacá, mirará desde el cielo. Lo que significa que las acciones justas que uno ha realizado se almacenan en el cielo. Mis antepasados almacenaron tesoros en un lugar al que la mano humana puede llegar. Y por eso sus tesoros podrían haber sido robados. Mientras que yo estoy almacenando tesoros en un lugar al que la mano humana no puede llegar. Y por eso están seguros. Como está escrito en el Salmo capítulo 89, verso 15, la justicia y el derecho son el fundamento de su trono. Mis antepasados almacenaron algo que no genera ganancias, como el dinero que se encuentra en un tesoro que no aumenta, mientras que yo estoy almacenando algo que genera ganancia, como está escrito en Isaías capítulo 3, verso 10, di de los justos que les irá bien porque comerán del fruto de sus acciones. Y bueno, y sigue diciendo este rey: mis antepasados almacenaron tesoros de dinero, mientras que yo estoy almacenando tesoros de almas. Como está escrito en Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Mis antepasados almacenaron para otros, para sus hijos y sus herederos, cuando ellos mismos pasarán de este mundo, mientras que yo estoy almacenando para mí mismo, como está escrito, y te será como justicia. Mis antepasados almacenaron para este mundo, mientras que yo estoy almacenando para el mundo venidero. Como está escrito, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Eterno será tu retaguardia, como dice Isaías 58, 8. Con esto concluyo nuestra clase, esperando que todos ustedes, los que han estado presentes, ya sea aquí en Zoom o en Facebook, puedan concientizarse que realmente lo que perdura en este mundo son las acciones del alma. Trabajar por lo que para vida eterna permanece. Son las acciones del alma las que van a quedar, las que se van a manifestar y lo que va a permanecer por siempre. Trabaja por tu espiritualidad y si vas a hacer tesoro en la tierra, que sea para el trabajo que tu alma vino a hacer en este mundo. Muy bien, con esto damos por terminada la clase.
Que el Eterno te guarde y te bendiga. Amén y amén.